Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato en este martes lleno de noticias a revisar los titulares. La Comisión de Constitución rechazó la moción de censura en contra de la presidenta de la instancia, Carol Cariola, con 9 votos en contra y solo 1 a favor. Al finalizar la sesión, el diputado Gonzalo de la Carrera increpó al secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, por no apoyar la iniciativa. El gobierno anunció el trazado de la nueva obra ferroviaria que va a unir Santiago y Valparaíso. El plan contempla un recorrido de 172 kilómetros y una duración estimada de 90 minutos. La licitación para el proyecto será en 2025 con el objetivo de inaugurar la línea en el año 2030. Más de 30 personas siguen aisladas en la localidad de Baños Morales tras los aluviones registrados en la comuna de San José de Maipo. En tanto, desde Aguas Andinas mantienen la alerta preventiva por la afectación de la producción de agua potable a raíz del evento meteorológico. Y en temas internacionales, al menos 73 personas heridas y 18 muertos dejó la nueva ola de protestas en Perú. Las autoridades del país decretaron toque de queda por 3 días en la región de Puno, epicentro de las manifestaciones. Eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Vamos a comenzar con temas de la economía. Hay menos circulante y las tasas de los créditos de consumo están en el punto más alto desde que exista registro. 2 de los datos que entregó el Banco Central y que viene a corroborar el complejo escenario que atraviesa nuestro país. Belén Vázquez con el informe. Si quedaba alguna duda de que la recesión ya se instaló en nuestra economía, la última publicación estadística del Banco Central tiene datos de sobra para comprobarlo. Venimos de un proceso del año 2020-2021, donde los retiros y los IFE universales de alguna manera generaron un aumento fuerte en la liquidez de los hogares. Y por lo tanto ese es un proceso que se fue corrigiendo durante el año 2022 y que además se complementó con una política monetaria de ir subiendo tasas de interés. El índice de vacantes en Internet que mide el Central mostró que en diciembre hubo una caída de 44% si comparamos con el mismo mes del año anterior. Y si bien al mirar con noviembre la proporción es menor, sigue siendo una disminución, 11,35% de plazas que ya no están. Las áreas más afectadas fueron la artesanía y operarios, con una caída del 61% en las vacantes, seguida de operarios de máquinas e instalaciones con casi 60% menos de puestos y finalmente ocupaciones elementales con 54% menos de plazas disponibles. Hay ciertos sectores, ciertos tipos de trabajo cuya demanda es mucho más fácil de ajustar, digamos, ¿no? Ya sea por especialización, ya sea por nivel de capital humano. Y en general, cuando uno tiene una recesión o cuando tiene un periodo malo en el mercado laboral, son aquellos trabajos que son de más baja calificación los que se ven más afectados. En paralelo, los datos dieron cuenta que el dinero circulante en la economía es cada vez menos, contrayéndose por 8º mes consecutivo. Aunque en diciembre la caída fue de 27,6%, 2022 cerró con una reducción de 13,8% del dinero en los bolsillos de las familias. Esta es la segunda vez con un resultado así de negativo. Antes fue en 1982. Esa liquidez se ha ido reduciendo, esa liquidez se ha ido normalizando. Los bancos también hemos visto que las cuentas vistas, digamos, las cuentas corrientes están, ¿no es cierto?, tendiendo a llevar hacia niveles más coherentes con la historia, digamos, ahí con los fundamentos de la economía. Se ha ido reduciendo. Por lo tanto, lo que va recogiendo ese indicador es justamente eso. A diferencia de lo que pasó en el año 82, en este caso se conocen claramente cuáles fueron las fuentes, ¿no? Las fuentes que generaron este fenómeno, razón por la cual también habría que mirarlo, considerar este impacto, pero no de una manera tan trascendental. Y no solo hay menos circulante, además los créditos están caros. En el caso de los de consumo, 28,7% fue el promedio de cierre, que es el más alto desde que se tiene registro, pero con una tasa de interés que subió menos que en 2021. Si bien la última encuesta de expectativas económicas pronostica que en la reunión de abril el Central pueda bajar la tasa en medio punto, el reflejo no es lineal y podría tardar. El panorama, eso sí, se muestra algo mejor por el lado de los hipotecarios, aunque la tasa de cierre de 2022 fue de 4,4%, la más alta desde 2009, es una baja respecto de noviembre cuando estaba en 4,64%. Las tasas de crédito hipotecario efectivamente habrían alcanzado un pic y tienden, ¿no es cierto?, a ceder gradualmente. Ahora, eso no significa
para nada de que vamos a llegar a los niveles que vimos, ¿no es cierto?, hace 3 años o 4 años atrás, porque hay un cambio estructural en la economía chilena. Todos estos indicadores deberían mejorar en la medida que la actividad económica se recupere y la inflación ceda. Esta última, según el mercado, podría variar medio punto en enero y cerrar 2023 en torno al 5%. El 9º Juzgado Civil de Santiago ordenó a la Polar presentar los documentos en los que conste la autorización otorgada por las distintas marcas para la importación y venta de prendas de vestir. El tribunal acogió parcialmente la solicitud de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, que exigía que la multitienda entregara esta información que involucra a las compañías Adidas, Columbia, Under Armour y Levi's. Además, la Polar tendría que presentar las facturas de compra emitidas dentro de los últimos 5 años en que conste la adquisición de vestuario de estas marcas. La multitienda también deberá exhibir una copia de las declaraciones de ingreso de aduanas de las prendas de vestir de los últimos 5 años. En este caso, recordemos, comenzó cuando la Polar fue acusada de vender ropa falsificada en sus tiendas el año pasado, lo que derivó en procedimientos de carabineros en sucursales y bodegas de la multitienda, donde fueron incautadas prendas de vestir falsificadas. Lo comentábamos en titulares, un tenso momento se vivió en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas tras el rechazo a la moción de censura contra la presidencia de la instancia, Carol Cariola. Vamos a tomar contacto con Josefina de la Fuente, quien tiene todos los detalles de esta jornada. Josefina, con un protagonista que no es novedoso, uno de los protagonistas por lo menos. Así. Sí. Sí, tal cual. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te cuento que ahora todavía está trabajando la Comisión de Constitución de la Cámara porque siguen votando en particular la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente. Nosotros creemos que tipo 11 de la noche quizás ya despachan esta reforma para que se vote mañana en la sala de la Cámara de Diputados y podría despacharse a ley eventualmente si es que no se aprueba ninguna indicación o no se cambia lo que vino desde el Senado. Hoy en la mañana partieron trabajando en la Comisión de Constitución tipo 10 y media de la mañana, pero votando una moción de censura que presentaron desde el Partido Republicano contra la presidenta de la comisión, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. ¿Por qué? Porque decía el diputado Sánchez del Partido Republicano que, según él, la diputada Cariola no era ecuánime en la conducción del debate, alegaba también por los tiempos que se estaban dando para la tramitación y para la argumentación y para el diálogo, y por lo tanto pusieron esta moción de censura. Se votó esta moción de censura, pero tuvo solamente un voto a favor del mismo diputado del Partido Republicano y 9 votos en contra, y por lo tanto no perdió la presidencia la diputada Carol Cariola. Diputados del oficialismo respaldaron, por cierto, a la diputada Cariola, pero también parlamentarios de Chile Vamos, como el diputado Chalper y el diputado Longton. Después de que se hace esa votación, se genera un enfrentamiento entonces entre el diputado Gonzalo de la Carrera y el diputado Diego Chalper. Según el diputado de la Carrera, el diputado Chalper lo amenazó, el diputado Chalper lo descarta, pero básicamente lo que hace el diputado Chalper es decirle que termine con este matonaje político, y además dice que, pese a que tiene diferencias con la diputada Carol Cariola, evidentes, políticas, él decía que no tenía ningún reparo en la conducción que ha hecho la diputada del Partido Comunista. Escuchemos lo que dijo el diputado Gonzalo de la Carrera a propósito de este enfrentamiento que fue condenado, yo te diría transversalmente. Incluso había parlamentarios dentro de la Comisión de Constitución que le pedían que dejara de hacer este show, que pudieran seguir con la tramitación de la reforma, y esto fue lo que dijo, la explicación que entrega el diputado Gonzalo de la Carrera, quien estaba también interpelando al diputado Chalper con su teléfono mientras hacía una transmisión en vivo. Diego Chalper me refiero, va a ir con sus nuevos socios, con Tomás Hitch, con Marisela Santibáñez, con Lorena Pizarro, con la gente del Frente Amplio del Partido Comunista a competirme en el Distrito 11. Acepto la competencia. Él cree que con esa fuerza política, con sus nuevos socios, tiene alguna posibilidad en las comunas de Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, La Reina y Peñalolén. Acepto el desafío del diputado Chalper y encuentro entretenido hasta verlo, que él va a ir con todos sus nuevos socios. Ahí tengo las fotos, las grabaciones donde estaba escudado él con, ¿no es cierto?, con Tomás Hirsch, con Lorena Pizarro, con Carmen Hertz y con todos los representantes más dignos de la extrema izquierda chilena. A ver, para ser fieles a la verdad, está faltando a ella el diputado de la Carrera. No son aliados del diputado Chalper ni de cerca, personas como
Maricela Santibáñez ni Carmen Hert. Otra cosa es que estuvieran ahí frente a la interpelación que hizo, que además él no es de la comisión, puede estar ahí, también es legítimo que esté, pero es otro el diputado republicano que es miembro de esta comisión. Entonces, y también el hecho de estar grabando y transmitiendo en vivo, sí lo puede hacer, pero claramente había un intento de provocar al diputado Chalper, y no es que sean amigos ni cercanos de él los otros parlamentarios, que es lo que intenta instalar. Básicamente hay una disputa ahí también por el electorado y un intento como dejarlo de aliado de personas de izquierda a Diego Chalper, que claramente no lo es él tampoco, pero él le decía, a ver, usted con esto lo que está logrando es extremar las cosas, crear un clima. Además, lo escuchaba yo en el momento mismo en que se produce esto. Se veía bastante calmado Diego Chalper y decía, usted no está contribuyendo a buena política y claro, es eso lo que está respaldando los otros diputados, no es que se estén transformando en cercanos o socios. Sí, tal cual. Bueno, de hecho había molestia en el Partido Republicano más allá de este enfrentamiento entre La Carrera y Chalper, porque decían que encontraban que era inaceptable, según su punto de vista, que diputados de Renovación Nacional o de Chile Vamos votaran lo mismo que parlamentarios del oficialismo. Pero el diputado Chalper decía, yo tengo diferencias políticas claras y evidentes con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, pero en este caso se está votando una moción de censura. Él consideraba que no había ningún mérito para que la diputada Cariola perdiera la presidencia, porque decía que estaba siendo correcta la conducción del debate. Y claro, habían otros parlamentarios que eran parte de la comisión del oficialismo, otros que fueron a mirar, y básicamente el emplazamiento del oficialismo y de Chile Vamos era que se dejara de hacer este matonaje, como llamaron ellos, esta funa, porque estaba con el teléfono ahí transmitiendo en vivo. Decían que estos enfrentamientos no contribuían a la imagen del Congreso ni tampoco al debate que se estaba dando. Escuchemos lo que dijo, de hecho, bueno, el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional, y también lo que dijo la presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Yo me imagino que nadie a estas alturas creerá que él y yo tenemos una misma visión de sociedad que la diputada Cariola. Yo en lo personal vengo estando en posiciones distintas a ella desde la universidad, pero eso no nos hace confundirnos un minuto en que los países se construyen entre los distintos, entendiendo y empatizando con las posturas distintas. Los países que se construyen sobre la confrontación, la funa, el matonaje, terminan como Brasil, donde ustedes habrán visto el triste espectáculo que lamentablemente vimos hace un par de días atrás. Por lo tanto, nosotros con mucha convicción decidimos votar en contra de la censura, porque creíamos que si bien con la diputada Cariola son muchas las cosas que nos dividen, ella ha conducido bien un debate tremendamente complicado, cuando un sector de la comisión a lo único que está dedicado es entorpecer el tránsito normal de la comisión. Quiero decir que creo que lo que ha ocurrido ahora es efectivamente algo que era esperable. Nosotros hemos cumplido en la Comisión de Constitución el reglamento a cabalidad. De hecho, hemos respetado el reglamento, hemos tratado de dar una conducción absolutamente apegada, ¿cierto?, a lo que las normas hoy día establecen. Por lo tanto, así lo han reconocido también varios parlamentarios, incluso parlamentarios de oposición, que rechazaron esta censura que ha solicitado el Partido Republicano. Yo encuentro lamentable este tipo de situaciones en el Congreso Nacional. La falta de convivencia que ha provocado el Partido Republicano en distintas situaciones. Bueno, ahí se mencionaba también parte de lo que ha sido un poco controversial, porque lo que acusan los parlamentarios de Chile Vamos y también del oficialismo es que el Partido Republicano está haciendo estos puntos políticos, dicen ellos, y también estos cuestionamientos para dilatar el debate. Eso es lo que dicen desde el oficialismo y desde Chile Vamos. Desde el Partido Republicano dicen que no están conformes en cómo se ha conducido el debate y cómo se ha aplicado el reglamento. Bueno, pero cuento corto, ahora están todavía discutiendo y se tiene que votar, terminar de despachar esto, Mónica, hoy día. Así que hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, da lo mismo. La cosa es que el objetivo es terminar de tramitar en la Comisión de Constitución de la Cámara este proyecto de reforma constitucional. Se han presentado 350 indicaciones, dicen que quedan como 100 por votar. ¿Se ha aprobado alguna en esta comisión en la Cámara? No, ninguna. Así que se mantiene intacto el proyecto como viene del Senado. Si es que se despacha así tal cual y no se aprueba ninguna indicación, mañana va a la Cámara. Y si es que finalmente se termina de aprobar lo que viene del Senado, no se introduce ninguna indicación,
Constitución y no va a tercer trámite, entonces si es que alcanzan mañana podría despacharse a ley. Claro. Mañana esta reforma constitucional que habilita el proceso constituyente. Claro, tiene que ser justamente sin ningún cambio para que no tenga en el fondo mixta ni ninguna otra vuelta más en el fondo. Por eso es la importancia, si se quiere, digo, agilizar el trámite de esta reforma constitucional, requiere efectivamente que no haya ningún cambio para que no se alargue el proceso. Creo que al final una democracia lo que requiere es respetar las opiniones de todas y todos, y tan válido como la opinión del diputado del Partido Republicano que estaba en la comisión, que votó en contra de Carol Cariola, eso también es válido, es que alguien desde cualquier sector político vote en contra. Ambas cosas son válidas y seguimos atentos entonces a esta tramitación. Tú nos cuentas si hay novedades, si se aprobara alguna indicación, que es bien difícil, la verdad es que el acuerdo es que no se haga así para que justamente no se retrase el proceso. Muchas gracias, Josefina. Buenas noches, que esté bien. Bueno, y el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. La medida se va a extender por 15 días más en la región de la Araucanía y las provincias del Biobío y Arauco. La extensión del decreto contó con 34 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones en el Senado. Tras la discusión, la ministra del Interior, Carolina Toá, agradeció el resultado y adelantó que próximamente el gobierno va a dar a conocer las condiciones que consideran necesarias para retirar el estado de excepción en la macrozona sur. Esta es la 15ª solicitud que realiza el presidente Gabriel Boric para extender el decreto. Y desde el gobierno valoraron la aprobación en general del proyecto de infraestructura crítica en la Comisión de Constitución del Senado. La ministra del Interior afirmó que la iniciativa incluye además un mecanismo transitorio para el resguardo de las zonas fronterizas del país. El proyecto va a ser votado este miércoles en la sala. Esta es una iniciativa que lleva largo tiempo discutiéndose, que ha sido muy compleja de sacar adelante y se ha llegado a una fórmula que ha permitido una votación unánime en todos los artículos. En vista de la prioridad que hay en la actualidad de tener apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera, se ha habilitado además un mecanismo transitorio para que mientras se dicta la ley que definitivamente va a regular el ejercicio de esta nueva competencia constitucional, se pueda echar a andar a través de un decreto con fuerza de ley el uso de las Fuerzas Armadas en la frontera por parte del presidente de la República. Y esperamos que tengamos un buen resultado mañana también en la sala y que así sea también después en la Cámara de Diputados. Esperamos que también se apruebe prontamente en la Cámara de Diputados. Muchos diputados ya han puesto a su disposición abordar esta materia lo antes posible porque creemos que tenemos una urgencia. Que estén los votos en el oficialismo porque sabemos que el despliegue militar siempre ha sido un tema complejo, ¿no? Para distintas funciones. Confío en que nosotros tenemos que querer lo mejor para nuestro país y resguardar nuestra soberanía, la seguridad y escuchar a los ciudadanos que viven en el norte. Creo que eso es lo importante y por eso hemos abordado, más allá de que pensamos distinto, en un proyecto donde todo fue aprobado unánimemente. Y creo que eso es lo que hay que rescatar el día de hoy. Claro, y antes diré lo siguiente, explicarles que por qué es importante para el gobierno la infraestructura crítica y probablemente para el oficialismo en general, y no solo para ellos, sino porque pretende y habilita en el fondo ocupar los militares en el resguardo de infraestructura crítica y en partes de la frontera, sin necesidad de decretar un estado de excepción, que es lo que han pedido parlamentarios de la zona y que el gobierno respecto del norte por ahora no está dispuesto a hacer. Por lo tanto, en ese sentido, serviría este proyecto de infraestructura crítica porque sin un estado de excepción constitucional, el de emergencia o cualquiera que fuere, que restringe ciertas garantías constitucionales y libertades civiles de los ciudadanos y las ciudadanas, ayuda a tener a los militares colaborando respecto del control de la frontera y en la zona norte. Como les decía, es algo que ha sido un anhelo o una petición derechamente, el establecimiento de estados de excepción constitucional de parte de parlamentarios y otras autoridades también de la zona. Vamos a seguir avanzando en otras informaciones para contarles que el presidente, tras la ratificación, en el Senado, el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció 11 medidas para el Ministerio Público en un plazo de 90 días. Entre las propuestas se encuentra analizar el sistema de análisis criminal e incorporar a la institución al circuito intersectorial de femicidios. Veamos los detalles con Valentina Nieto. Sino que además los hijos. 90 días para 11 medidas es el plazo autoimpuesto por el nuevo fiscal nacional para dar marcha a un plan intensivo al interior del Ministerio Público. Que tienen por objeto atender las necesidades de seguridad de los chilenos,
la necesidad de combatir la delincuencia a la brevedad posible, de manera enérgica y operativa. Y con los espacios públicos los vamos a recuperar de la delincuencia. Y espero que con este nombramiento podamos, en conjunto, las diferentes instituciones y poderes del Estado, dar vuelta a la página de los momentos de fricción que hemos tenido. Se aprueba la propuesta del presidente de la República para el nombramiento de Ángel Valencia Vázquez como fiscal nacional. Dar vuelta a la página luego de 2 intentos fallidos para el Ejecutivo en el Senado. Ahora, Ángel Valencia asumirá una Fiscalía Nacional que se encuentra altamente cuestionada y que está entre las 4 instituciones del país peor evaluadas, según la última encuesta CEP. Hoy el país enfrenta una situación muy compleja, enfrenta una situación de alza creciente de los homicidios, de las tenencias de armas de fuego, y el Ministerio Público, en consecuencia, tiene que adaptarse a esos cambios para poder enfrentar de manera eficiente el crimen organizado y la criminalidad violenta. La delincuencia es sin duda una de las preocupaciones principales, con delitos violentos que solo en el 2022 aumentaron en un 44% a nivel nacional. Por eso, parte de las medidas irán apuntadas a esa materia. Poner el énfasis en los delitos más violentos es sin duda un objetivo absolutamente prioritario. Pero ese objetivo prioritario no se puede avanzar mirando solo a la Fiscalía. Entre los objetivos se encuentra reorganizar las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, así como también revisar profundamente el sistema de análisis criminal y focos investigativos e incorporar dentro de sus prioridades el delito de homicidio. La colaboración en la tramitación de los proyectos de ley en materia de seguridad también será crucial, además de la revisión de los protocolos de actuación en interceptaciones telefónicas. Yo creo que él tuvo la intención de mostrar que va a priorizar ciertas áreas de trabajo y que en estas priorizaciones hay un cierto sentido de urgencia. Pero no le veo mucho más valor que eso, porque además hay muchas cosas faltantes. Lo relevante es que estas acciones luego se traduzcan en programas específicos de actuación con metas y resultados que sean evaluables en el tiempo, que se sostengan en el tiempo. Delincuencia que no es la única prioridad que planteó el fiscal Valencia. La situación tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur también serán prioritarias. La coordinación del Ministerio Público en ambos sectores del país y la definición de un protocolo de acción para las víctimas serán las 2 medidas que impulsará en estos primeros 90 días. Nos parece que gran parte de las medidas que está proponiendo el fiscal son necesarias y son adecuadas, pero necesitamos mayor prioridad en la zona norte. Ahí las unidades SACFI, que están viendo crímenes de alta connotación pública, necesitan mayor dotación y necesitan mayores recursos. Esperamos que este trabajo venga aparejado, obviamente, de un apoyo real, donde los medios probatorios, en el caso de los juicios, logre terminar con algo tan doloroso que tiene la región de la Araucanía, como es la impunidad, como es esta baja captura de las personas que están detrás de los atentados. ¡A los machos femicidas los queremos ver arder! Uno de los frentes que causaba mayor atención era cómo abordaría los delitos de género, más aún tras los cuestionamientos por su pasado como abogado defensor de imputados por delitos sexuales y ante una fiscalía que solo en el 2022 investigó más de 117.000 causas por violencia contra la mujer. Así, las primeras tareas estarán enfocadas en la incorporación del Ministerio Público al circuito intersectorial de femicidios y la creación de una unidad especializada en género. Difícil en una instancia como esta entrar en aspectos más técnicos de las cosas que él ha propuesto, pero muchas de ellas son cosas que ya se hacen o ya se están haciendo o se intentaron hacer y no funcionaron. Lo que uno espera es que lo mínimo es que los cumpla y para eso va a tener que hacerse de un equipo que se maneje en la materia porque claramente, por lo menos la suya no es. Desafíos que deberá enfrentar Ángel Valencia al mando de la Fiscalía Nacional. Los ojos están puestos en la agenda que se autoimpuso el nuevo jefe del Ministerio Público y que buscan generar un cambio no solo en los próximos 90 días, sino en sus 8 años de mandato. El presidente Gabriel Boric anunció el trazado del proyecto ferroviario que va a unir a Santiago y Valparaíso. Giselle Vergara tiene todos los antecedentes, harta alegría para unos, no exento de críticas desde incluso el propio alcalde de Valparaíso. Giselle, buenas noches.
Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, así es, porque el presidente de la República llegó durante esta jornada hasta la estación de Limache para entregar, como decías tú. Ya tenemos unos pequeños problemas de comunicación con Giselle Vergara. ¿Hubo respecto al trazado discusiones? Sí, hubo. Son 172 kilómetros, va a tardar 1 hora y 30 minutos en unir las estaciones de El Salto en Viña del Mar con Quinta Normal en Santiago. Se supone que la licitación entonces, la fecha es el 2025 para que esté operativo en 2030. Un trazado entonces, Giselle, que conectaría El Salto, Limache, La Calera, Yayay, Tiltil, Batuco y Quinta Normal. Exactamente, ese es el recorrido que va a hacer este tren, que en 1 hora y media va a conectar Viña del Mar con Santiago. Un viaje, como decía el presidente, de 1 hora y media exacta, porque el viaje en tren no va a tener las mismas complicaciones que puede tener un viaje en metro o un viaje en automóvil por la ruta 68, bajo ninguna circunstancia, considerando accidentes, considerando la temporada de verano, considerando las altas afluencias de vehículos en las principales rutas. Los alcaldes, por ejemplo, de Tiltil, de Yayay, estaban muy contentos de decir que esperarse mucho habían de todos los proyectos en gobiernos anteriores, que existía la posibilidad, pero ahora sí de manera concreta se materializaba con el inicio de los estudios durante este año, una licitación en el 2025 y trabajo 2030 para... Vamos a seguir contándoles un poquito más de la información mientras restablecemos comunicación con Giselle Vergara. A ver, ¿qué tenemos? Según el MOP, la idea es hacerse cargo de una deuda social importante, de áreas de la población que llevan mucho tiempo postergadas, sin tener la atención, y la idea entonces es sumar al Santiago Batuco y la extensión entonces del servicio Limache, Quillota y La Calera. Pero el detalle de este trazado y de las reacciones también, ahí vemos a algunos parlamentarios de la zona, junto al ministro de Obras Públicas, al ministro de Transportes y por supuesto al propio presidente de la República. Veamos entonces, de hecho, a ver, si no reconozco mal los anteojos, era el senador Ricardo Lagos Weber, también la senadora Isabel Allende, entre otros que veíamos ahí en el lugar. Veamos entonces parte de esa nota que nos cuenta Macarena Román de qué trata este proyecto. Valparaíso, Valparaíso. Un grito que se escucha repetitivas veces en la estación intermodal del Metro Pajaritos, pero que desde el 2030 se debería registrar también en una nueva estación de tren en Quinta Normal. Hasta Limache llegó el presidente Gabriel Boric para confirmar plazos y trayectos de una iniciativa planteada en campaña y ratificada durante su cuenta pública. Hablamos del tren Santiago-Valparaíso. Y hoy lo que estamos haciendo es presentar el trazado de este gran proyecto que va a marcar el renacer de la conectividad ferroviaria de pasajeros entre el Gran Valparaíso y el Gran Santiago. En concreto será un trazado de 172 kilómetros con 6 estaciones: Batuco, Tiltil, Yayay y La Calera, Limache, finalizando en El Salto, ubicado en Viña del Mar. Y en todo ese trazado vamos a usar la faja ferroviaria existente. Y esto es importante porque permite avanzar en una infraestructura que hoy día ya existe y que nos permite reducir costos y al mismo tiempo avanzar con más rapidez. Cuando estaba el tren, los vecinos se demoraban media hora en llegar al centro de Santiago. Hoy día los vecinos de Tiltil se pueden demorar hasta 3 horas en llegar. Esto paró de funcionar, sin duda que ayer lo resintió y fue muy triste para nosotros en ese momento. Sentimiento que es compartido por muchos, especialmente por quienes tienen recuerdos en ese tren. Como una cosa muy grata, demoraba mucho, sí, pues eran 3 horas y media más o menos el viaje de Santiago aquí a Valparaíso. En esos años sí, chiquita. Íbamos a la FISA con mi familia, mi mamá, todos íbamos para allá. Es lo que más he soñado. Lo que más he soñado es tomar un tren que llegue directo a Santiago, evitando la subida en los buses. El traslado del tren Santiago-Valparaíso se detuvo después del accidente de Querón, que dejó a más de 100 muertos y 510 heridos. Estamos adentro como la lógica de uno, de ya lo vamos a ayudar a sacarlo, cerrar de los que veían con las quebraduras expuestas. La ruta se restableció solo durante el verano de 1992 y de ahí nunca más. Hoy día la tecnología, los sistemas automatizados, los sensores, la automatización de las vías mediante programas computacionales habrían evitado que hubiese ocurrido ese accidente.
Según expertos, un tren no solo disminuye las probabilidades de accidentes, sino también que es beneficioso para el medio ambiente. Por ejemplo, un camión puede trasladar 35 toneladas, mientras un tren puede llegar hasta 1.400. Por ende, disminuimos de una manera bastante considerable, en este caso, el mover cargas en ferrocarril versus moverlas en camiones. Por ende, es mucho más recomendable que sea de esa forma. Y para otros beneficiará el tiempo de traslado, porque si bien se demorará los mismos 90 minutos que un bus, el tren no será afectado en caso, por ejemplo, de congestión. Que es similar a lo que se demora el de la Ruta 68 por auto o por bus, cuando no lo hacen parlamentarios que exceden el exceso de velocidad, como en mis tiempos. A mí me sacaron un parte una vez por eso, estoy hablando por mí, no estoy acusando a nadie. Pero todo no es risa. Después del anuncio rápidamente llegaron las críticas. El alcalde Jorge Sharp emplazó al gobierno. Faltaron 12 kilómetros para que el anhelado tren rápido llegue a la ciudad de Valparaíso. Yo espero que esta decisión se pueda revertir en el diseño final que va a tener la licitación que se va a realizar. Pero si hacemos eso hoy día, por los volúmenes de inversión que significa, va a ser muy difícil concretarlo. Hacerlo por etapas es una manera responsable, pero al mismo tiempo decimos, podemos tener tren hoy y el tren va. La inversión será de $1.320 millones. Durante este año se realizará la licitación del estudio integral. En 2025 comenzará la licitación de las obras, 3 años después el inicio de estas, para finalmente tener todo operativo en 2030. Hartas complicaciones han dejado las lluvias en la precordillera y cordillera en la zona central del país. Más de 50 personas quedaron aisladas en la comuna de San José de Maipo por la destrucción de un puente y las autoridades trabajan para restablecer los caminos, como nos cuenta Belén Saldías. Continúan las lluvias en la precordillera y cordillera de la zona central del país, dejando a su paso diversas consecuencias. La más grave es el deslizamiento de tierra, tal y como ocurrió en el sector Baños Morales, en la comuna de San José de Maipo. Efectivamente no tenemos puente en Baños Morales. El torrente se lo llevó completito. Deslizamientos de tierra que provocaron que el puente Morales, ubicado en la ruta G25 sobre el río Volcán, fuera arrastrado por la corriente, dejando a más de 50 personas aisladas en el sector. Hubo aumento de precipitaciones, lo que aumentó el caudal del río El Volcán, lo que afectó también al estero Morales, al puente Morales específicamente, que fue arrastrado y dejando sin conectividad a cerca de 52 personas. Tienen servicios básicos, también se encuentran en buenas condiciones, no hay afectación de viviendas actualmente. Se decretó una alerta amarilla para toda la comuna de San José de Maipo por evento meteorológico y los trabajos comenzaron a primera hora de este martes, encabezados por el Ministerio de Obras Públicas. De las 3 alternativas para habilitar el tránsito en la zona, se optó por un camino privado para restablecer la conexión. Nos encontramos despejando el camino privado que dijimos esta mañana podíamos abrir. Es un camino de 5 kilómetros y esperamos que mañana, en el transcurso del día, podamos restablecer la conexión por Baños Morales. Pero no es la única consecuencia de las precipitaciones. Desde que comenzaron las lluvias en la zona central, la preocupación se fijó también en el suministro de agua potable. Durante el lunes, Aguas Andinas activó una alerta temprana preventiva por la turbiedad del agua en los ríos en Maipo y Mapocho, que abastecen a la región metropolitana. Según la empresa, la mitad de las reservas de agua ya han sido ocupadas. Son 6 megaestanques con 1.500 millones de litros de agua para hacer frente a este tipo de eventos. En estas ocasiones nosotros lo que hacemos es, desde estos megaestanques, alimentar la planta Las Vizcachas, que es la que produce agua potable para Santiago, porque el río no nos permite captar agua desde el propio río para producir esa agua potable, porque viene con barro, tenemos el 50% de las reservas utilizadas. Por lo mismo es que se realizó un llamado a los habitantes de la región metropolitana, especialmente al sector oriente de la capital, a ocupar de forma consciente el agua potable mientras duren las lluvias. En este momento tenemos 2 alertas en el sistema que son importantes, una alerta amarilla para San José de Maipo por los impactos que hubo en la conectividad vial y la otra derivada que tenemos es una alerta temprana preventiva por turbiedad del río Maipo y del río Mapocho, de ambos ríos. ¿Ya? Por lo tanto, en alerta temprana preventiva es monitorear, es prevenir, o sea, usar responsablemente, como han dicho las autoridades, el agua potable.
Aún no hay problemas de corte, eso hay que ser claro. Un fenómeno meteorológico poco frecuente en el verano y que se traslada con rapidez. Durante el fin de semana provocó incidentes en la provincia de Los Andes, donde se mantiene una alerta amarilla en la comuna del mismo nombre. En San Francisco, que hay todavía algunos daños y trabaja Chilquinta la reposición de los postes y el alambrado caído. También estuvimos en Las Vizcachas visitando a los vecinos y vecinas que sufrieron la problemática de sus casas con la caída de la luz. Afortunadamente tampoco hay problemática de salud. En la región de O'Higgins, específicamente en la comuna de San Fernando, también está activa una alerta amarilla por las consecuencias de las lluvias que dejó una decena de personas aisladas en las termas del Flaco. Bueno, ustedes ya lo veían, en San José de Maipo se mantiene con alerta amarilla tras la crecida de este río que generó el aislamiento de personas. Queremos conversar sobre la situación del lugar a esta hora con el alcalde de la comuna, Ricardo Pérez. Alcalde, muchísimas gracias por conectarse en un día más súper trabajado con CNN Chile. Buenas tardes. Queremos preguntarle que nos actualice primero cuál es la situación a esta hora, la última información que usted maneja, cuál es la situación de personas afectadas, viviendas afectadas y personas aisladas también, si es que las hubiera. Bueno, la última actualización que tenemos es que con un catastro hecho con los mismos vecinos, ahora subió la cantidad de personas que tenemos aisladas. Son 65 personas adultos y 13 niños. Se lograron hoy en la mañana poder rescatar o evacuar a 3 personas que son extranjeras, uruguayas específicamente, y que ya están camino a sus casas, y 2 personas que el Cuerpo Aéreo de Carabineros evacuó tempranamente por problemas de salud, una persona dializada y una persona con oxígeno dependiente. Así que en cuanto a viviendas, gracias a Dios ninguna vivienda dañada. Tenían abastecimiento de alimentos para varios días, pero igual estamos trabajando con esa situación. Hoy día estuvimos trasladando por medio de tirolesas, alimentación, harina específicamente, pañales, medicamentos, y una persona del Servicio de Salud que tuvo que acudir para certificar la entrega de los medicamentos que estaban solicitando. Alcalde, como usted decía, subió la cantidad de personas desde la última información que teníamos de 50 a 65 aisladas. Dentro de las 15, ¿no hay ninguna más, aparte de las ya evacuadas, que requiera una evacuación por problemas de salud? No, en total son 78 personas con los niños incluidos. Mañana va a subir un médico, va a ser trasladado, va a ser pasado en balsa con la ayuda de UNIREM, por el Cuerpo Socorro Andino, que está trabajando ahí también en el lugar. Así que por lo pronto estamos trabajando bien coordinados con la institucionalidad regional. Alcalde, lo más importante, me parece como evidente en estas emergencias, es preguntarles a ustedes, tanto a los vecinos como a usted, como autoridad también comunal, ¿qué necesitan? ¿Tienen todo lo que necesitan? ¿El gobierno regional, el gobierno central ha puesto a disposición todo lo que ustedes requieren? Además que las necesidades son dinámicas, van cambiando con el transcurso de las horas. ¿Qué necesitan ustedes? ¿En qué podemos nosotros serles útil como medio de comunicación? Bueno, como usted bien dice, sí, las necesidades han ido cambiando, han sido muy dinámicas. Anoche a las 11 de la noche teníamos una información y hoy en la mañana amanecimos con otra, con la información directa de los vecinos que están en ese sector y que nos comunican todo lo que necesitan. Agua, por lo pronto, están abastecidos, hay un estanque de reserva que tienen ellos y que está funcionando de buena forma. El trabajo con la institucionalidad regional o de Estado estaba funcionando bastante bien. Funcionarios del MOP, de Senapred, delegación provincial y regional, todos dispuestos y colaborando con la situación, porque además también tenemos otras situaciones que se originaron a raíz de este frente de mal tiempo en la alta cordillera, que también se había afectado un sector de San José de Maipo mismo y también de la localidad de Maitenes. ¿Cuál es la previsión respecto de en qué momento se podría restablecer la comunicación para que estas personas, 78 en total, nos dice usted, según la última información que le entregan los propios vecinos, ya no estén aisladas? Bueno, hace poquito tuve una conversación con un residente del sector y ellos están bastante bien, están bien con el tema. Hoy en la mañana, a primera hora, estaba el MOP trabajando ya en el sector para ver si colocaban una batería de tubo para poder hacer una pasada por donde estaba el puente, recuperarlo y trabajar también
lo más rápido y lo idóneo para el lugar. Solicitamos que el turista, el visitante que tenemos bien nacido durante la temporada de verano, tenga las providencias del caso. Tenemos en San Gabriel, en la tenencia de San Gabriel, suspendido el tránsito solamente para residentes y reservas que hay hacia arriba. Ofrecemos a nuestros visitantes o turistas, como le digo, una variada gama de alternativas desde San Gabriel hacia abajo. No obstante, que pretendemos, ojalá de aquí a fin de semana, tener un acceso ya. Bueno, estamos viendo, obviamente, lo necesario. Sí, para cerrar, porque más entendemos, obviamente, que las comunicaciones no son sencillas y tampoco queremos quitarle más tiempo, alcalde. Servicios básicos y respecto también de comunicaciones. Ahora cuando estamos transmitiendo por internet con usted, se escucha y se ve bien, a ratos se corta un poquito el audio y la imagen, pero pueden comunicarse los teléfonos celulares y los servicios en general. Usted nos decía agua, lograron abastecer a los vecinos que así lo necesitaban. Así es, el agua, hay 2 sectores que tienen agua en Baños Morales. Uno está turbio, no se puede ocupar, pero el otro, ahí compartiendo entre los vecinos, han pasado bastante bien. Los servicios básicos los tienen garantizados ellos. Solamente el tema de alimentación es que podríamos estar fallando si se alarga mucho la situación. Y ahí habría que revisar y reforzar, dice usted, el trabajo que están realizando ya de entrega de alimentos con esta tirolesa que usted nos decía que habían instalado durante el día. Así es, tenemos bastante colaboración de las brigadas de rescate que hay acá, Cuerpo Socorrandino, como le decía, tenemos a UNIREM y a otros brigadistas que trabajan y colaboran con el municipio, y no podemos dejar de lado la colaboración que tenemos del GOPE y de la delegación presidencial provincial, así que hay un buen trabajo. Esperamos que sea lo bastante suficiente y rápido de terminar esta situación que estamos teniendo, por lo que ya en varios veranos ha ocurrido. Sí, pues ojalá también además tener algunas soluciones más estructurales, como siempre nos dicen las autoridades, porque una cosa es la emergencia y otra es soluciones más estructurales para que cuando se enfrente una emergencia la afectación sea la menor posible. Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo, por poder informarles. Además, nos importa cada zona de nuestro país, y cuente con las pantallas de CNN Chile para lo que podamos serle útil a usted y a los vecinos. Muchas gracias. Que esté muy bien, un abrazo. Estamos entonces en el contacto. Que esté bien. Seguimos avanzando para contarles que la Contraloría solicitó información al Ministerio de Justicia acerca de los 13 indultos otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric. Esto en medio de voces oficialistas que han planteado la necesidad de un cambio de gabinete, además ante las comillas, ¿por qué digo comillas? Porque así lo describió el propio presidente, desprolijidades del gobierno. La nota es de Estefanía Bustamante. Cerrar el capítulo de los indultos es la única lectura en la que se ha concentrado la moneda en medio de la controversia que avivó la ministra Camila Vallejo al profundizar en las desprolijidades. Un flanco que ahora suma a otro actor, ya que la Contraloría solicitó un informe al Ministerio de Justicia por los 13 indultos. Buscamos dejar sin efecto los decretos dictados por el presidente de la República por tener evidentes vicios de forma. No hay un pronunciamiento de fondo, ni en la resolución que hace Contraloría hoy día, ni en la resolución futura por parte de Contraloría. La última palabra en materias de fondo siempre la va a tener el presidente de la República. Petición que respondería a la denuncia ingresada a la Contraloría por Chile Vamos, donde piden indagar sobre la legalidad de los beneficios otorgados por el mandatario. Desde la UDI, quienes ingresaron a este oficio solicitan que sea esta semana. Ya, pero es totalmente normal que la Contraloría, a solicitud de parlamentarios, pida la información. No vemos cuál es el tema que debiera generar tanto inquietud. Al menos como Ejecutivo no nos inquieta. ¿Pero no ve que pueda declarar alguna falla en el acto administrativo, algún error, o recomendar incluso la nulidad de los mismos? El Ejecutivo ha dicho varias veces que todo este procedimiento se hizo de acuerdo a la ley, con todos los cuidados respectivos, pero la Contraloría es un órgano contralor y a solicitud de los parlamentarios puede solicitar los antecedentes. Por eso, dice la ministra, al Ejecutivo no le inquieta entregar un informe, tampoco las críticas que ha recibido desde un sector del oficialismo que apunta a reorganizar el gabinete del gobierno. Es necesario terminar con las desprolijidades y reorganizar al gobierno, al gabinete de ministros, que es el que acompaña al presidente, y que allí es donde se han producido las principales desprolijidades. Como el socialista, son varios los que plantean que se necesita más expertise política en los puestos de confianza. Circuló que en el caso de los indultos fueron el origen
origen de los errores que terminaron con la salida de Ríos y el jefe de gabinete de Boric. Ha habido un cambio en la mirada de la sociedad respecto de las urgencias del momento, que yo creo que justifican que el presidente probablemente en marzo haga un ajuste integral. No puede trabajar solamente con un sector que son los cargos políticos y luego los cargos técnicos, que muchas veces son más importantes. Y el gobierno es el que tiene que empezar a entender que no se la saben todas, que no son campeones, sino que tienen que también empezar a aprender. Por eso en el socialismo democrático ha resurgido la intención de contar con mayor presencia en el Palacio de Gobierno, el denominado segundo piso, que tras la renuncia de Matías Mesa Lopeandía asumió Carlos Durán, también de Convergencia Social. Yo le he planteado permanentemente tanto al presidente, a las ministras, la necesidad de ir eliminando las desconfianzas que existen al interior de estas dos almas. Y claramente hoy día el tema de los indultos fue un tema que nos desencontró. Yo en ningún caso veo una diferencia o un alejamiento de las dos coaliciones de gobierno. Le han prestado absolutamente todo el respaldo al presidente de la República. Mientras que Apruebo Dignidad descarta una reorganización del gabinete, la oposición lo ve como una buena señal, quizás tardía, dicen, pero necesaria. Eso sumado a la acusación constitucional que RN ya presentó contra Marcela Ríos. Creo que el gobierno hoy día necesita gente que sepa administrar el Estado. Y yo creo que eso nos damos cuenta desde todos los sectores políticos. Cuando yo creo que lo de ayer ya no es desprolijidad, es simplemente falta de manejo político. Que están absolutamente desconectados de la realidad, tomando decisiones no solamente desprolijas, sino que con falta de conocimiento y además con un sesgo ideológico marcado. Estos intentos que hay, por ejemplo, en bancadas de la oposición, refleja que simplemente se quiere levantar una cortina de humo, una excusa frente a los problemas políticos que también vive la derecha. Cortina de humo para algunos, para otros la necesidad de acusar constitucionalmente al presidente, objetivo que se fijó un grupo de diputados que busca las firmas para presentar la acusación que para el gobierno no tiene mérito político ni jurídico. Tensa fue la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se rechazó la censura presentada por republicanos en contra de la presidenta de la instancia, Carol Cariola. La polémica se dio en medio de la votación en particular de la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente, y el informe es de Paul Follert. No es parte de la Comisión de Constitución, pero de todas maneras fue a la sesión donde se rechazó la censura presentada por republicanos en contra de la presidenta de la instancia, Carol Cariola. Eso fue lo que exaltó a Gonzalo de la Carrera, quien las emprendió contra el diputado Diego Chalper. Yo creo, señora presidenta, que el problema es que usted no tiene vocación de conducción ecuánime. A usted simplemente no le gusta oír a quienes no piensan como usted. Sino lo que le molesta es que la gran mayoría de los partidos políticos en nuestro país han tomado un camino institucional de un acuerdo político para poder enfrentar los próximos 30 años. Lo que creo que es intolerable es que se busque hacer uso o que se utilice la violencia política para llevar el debate al interior de esta comisión. Se rechaza la censura por un voto a favor y 9 en contra. El categórico rechazo también despertó la molestia de republicanos e independientes. Personas como usted sabe lo que hacen, Gonzalo, contribuir a la confrontación del país. Nosotros respetar y vamos a ganarle siempre la libertad democrática. Gracias, Gonzalo. Usted me amenazó recién. Censura que se presentó en medio de la votación en particular de la reforma que busca habilitar un nuevo proceso. Proyecto rechazado por el Partido Republicano, colectividad a quien acusan de entrampar la tramitación. Hoy día hemos visto en la Comisión de Constitución, lamentablemente, cómo Chile Vamos decidió aliarse con el Partido Comunista, con la izquierda radical, validando de esa forma la conducta abusiva, autoritaria y contraria al reglamento de la presidenta de la Comisión, Carol Cariola. Con mucha convicción decidimos votar en contra de la censura porque creíamos que si bien con la diputada Cariola son muchas las cosas que nos dividen, ella ha conducido bien un debate tremendamente complicado cuando un sector de la comisión a lo único que está dedicado es entorpecer el tránsito normal de la comisión. Yo lamento mucho la intención de dilación que el Partido Republicano ha tenido en toda la tramitación de este proyecto de ley. Aquí, lamentablemente, se han generado actos de violencia que no vamos a tolerar de ninguna forma. Por eso es que vamos a, por supuesto, concurrir a la Comisión de Ética. Un nuevo episodio que tensionó la Comisión de Constitución, instancia donde ya se habían generado roces. Pidiendo la aclaración de lo que se está votando, presidenta, hace rato. Diputado, ¿sabe qué? Yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa
pasa de nuevo. ¡Fuera el matonaje! ¡Fuera el matonaje! Estamos retomando la sesión. Estamos retomando la sesión. Escenas protagonizadas por representantes del Partido Republicano que colmaron la paciencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Le estamos dando, no toda a la Cámara de Diputadas y Diputados, un triste espectáculo al país. Es solo un pequeño grupo. Más allá de las polémicas, la comisión continuó con la votación de las más de 350 indicaciones para cambiar la reforma de un nuevo proceso. Hasta el momento, ninguna de ellas ha prosperado. Estamos convencidos de que el texto que viene del Senado es un texto que da cuenta del acuerdo que hemos suscrito, por lo tanto, por lo menos desde nuestra bancada, creemos que el texto debe salir tal cual ha llegado. Para este miércoles se espera que la sala de la Cámara de Diputados dé inicio a la última etapa de la reforma, la votación en particular para despachar el acuerdo por un nuevo proceso. Bueno, la ISAPRE Cruz Blanca informó que Comillas no está en condiciones de cumplir el contrato de reajuste anual con la Clínica Indisa. Debido a esto, el recinto de salud informó que los afiliados a esta aseguradora deberán pagar el valor de sus prestaciones y luego pedir su reembolso. Ángela Rayman con los detalles. Continúan los coletazos de la crisis de las ISAPRES. Esta vez la Clínica Indisa envió una carta a sus pacientes afiliados de la ISAPRE Cruz Blanca para informarles que desde ahora deberán pagar el total de sus prestaciones y posteriormente solicitar el reembolso. Esto luego de que la aseguradora de la inglesa Bupa anunciara no estar capacitada para asumir el reajuste anual del IPC, incumpliendo así su contrato con el prestador. Ahora la consulta que yo pago 8.500 con el doctor allá, pagué 38.000 pesos. Entonces, vengo a eso. Y ahora esperar acá, imagínese la incomodidad. De acuerdo a la Clínica Indisa, las prestaciones se realizarán de forma normal y con posterioridad médica. Los pacientes serán contactados para solicitar la documentación de la cuenta total al precio convenido de su plan de ISAPRE sin un cobro particular. De esta forma, con la boleta de ventas, el paciente deberá continuar con el proceso de reembolso directamente en Cruz Blanca. Significa que mantendremos los valores acordados con ISAPRE Cruz Blanca para sus afiliados. No habrá cobro particular. Sin embargo, nos preocupa que este ISAPRE no respete el contrato que teníamos acordado. Eso está fuera de nuestro alcance. Esperamos que puedan revertir esta decisión por el bien de sus afiliados y de la confianza que han puesto en el sistema de salud que los representa. Si las personas van a reembolsar, el porcentaje de reembolso debe ser el mismo que aquel que se cubre cuando se compran los bonos directamente en los prestadores. De todas formas, son los afiliados quienes de su bolsillo asumen el valor del porcentaje diferencial que debería costear la ISAPRE Cruz Blanca, situación en que no ha sido bien recibida por los afiliados. Voy a dar a luz ahora y ayer me acaban de comunicar que el convenio se suspendió y que por contingencia tengo que ir a otra clínica que me queda casi 1 hora lejos. Encima el doctor no está en la clínica Bupa, el doctor que me ha visto los 9 meses, entonces shock todavía. O sea, lo encuentro insólito porque por último que Cruz Blanca nos envió un comunicado como para poder uno prepararse económicamente y después supone que viene el reembolso, que se demoran un montón de meses en reembolsar, así que nada, pues. Una consecuencia más de la crisis prolongada por la que pasan las ISAPRES y que podría seguir empeorando. Es probable que los próximos días también sigamos teniendo noticias respecto a términos de convenio, a negociaciones complejas entre prestadores y aseguradoras y también otras noticias como por ejemplo mayores despidos, cierres de sucursales, mayores retrasos en los pagos de los reembolsos, retrasos en los pagos de licencias médicas. Cualquier movimiento que afecte la confianza y la seguridad del usuario afectará de la misma manera al resto de los que están afiliados, independientemente de que en ese minuto no sea el afectado por el término de los pagos. La sugerencia de los expertos bajo este contexto es que los afiliados perjudicados hagan su denuncia en la Superintendencia de Salud. El ente regulador, por su parte, indicó que están fiscalizando que los reembolsos se hagan de forma adecuada y que en cuanto al término de convenios no tienen facultad legal para interferir. Vamos a seguir nuestro trabajo de supervigilancia de tal forma de poder ir monitoreando lo que ocurre y garantizando dentro de las posibilidades que tenemos el mejor acceso a las personas. No tenemos ninguna facultad para intervenir el término de convenio
no tenemos facultad legal para ello. Las personas que se encuentran afectadas por esta situación deben interponer un reclamo ante la Superintendencia de Salud con su clave única a través del portal web del órgano fiscalizador, con el objeto de que el ente administrativo, en uso de sus facultades de supervigilancia y control que ejerce sobre las ISAPRES, fiscalice a esta aseguradora y sancione este incumplimiento de contrato con sus afiliados y con los prestadores privados de salud. Desde la ISAPRE Cruz Blanca no se quisieron referir a esta situación. De la misma forma, desde la Asociación de ISAPRES indicaron que tampoco emitirán un juicio del conflicto. Reforzar la generación limpia y empujar la aprobación de proyectos de energías renovables son algunos de los compromisos que planteó el gobierno en un nuevo encuentro de energía eléctrica. Con esto se busca seguir fortaleciendo los planes para lograr la carbono neutralidad al 2050 y hacerse cargo además de los desafíos del mercado. Los detalles con Javier Albornoz. La inversión en energías renovables es para nosotros como gobierno una prioridad. Que este es un momento desafiante, pero tenemos un objetivo claro y compartido. Y este es seguir con la transformación de la matriz energética que permita la carbono neutralidad 2050. Nuestra apuesta y hacia donde estamos enfocados es en la creación de una matriz energética limpia que mejore la calidad de vida de nuestro pueblo y que consolide a Chile como un líder mundial en la generación de energías renovables no convencionales. Compromiso del gobierno que entregó en un nuevo encuentro de la energía eléctrica. Aumentar su capacidad de generación limpia, firmar nuevos contratos de concesión para hidrógeno verde y almacenamiento de energía y también empujar la aprobación de nuevos proyectos. Todo manteniendo el compromiso ambiental. Precisamente allí se invertirán 1.600 millones de dólares, con lo que se busca fortalecer las entidades ambientales. Esto no es un tema de reducir la exigencia con la cual se evalúan los proyectos, sino que efectivamente de un tiempo a esta parte la demanda por permisos ha crecido exponencialmente, entonces tenemos que hacer crecer los equipos que analizan este tipo de proyectos. Hay regiones muy diversas que están evaluando proyectos nuevos que antes no conocían, entonces necesitamos también predictibilidad en los criterios de evaluación ambiental, no solo velocidad, también predictibilidad, que se evalúen de igual manera proyectos en distintas partes del territorio. Una línea de transmisión así grande de Antofagasta a Santiago demora unos 7-8 años en construirse. De eso, la mitad del proceso es solo permisos. Por eso necesitamos acelerarlo. Si nosotros aceleramos esa mitad, el resto que es construcción pura se puede acelerar desde el punto de vista de los privados. Y si bien fue valorada, también desde la industria consideran clave seguir desarrollando y mejorando otras líneas para seguir fortaleciendo la generación de energías limpias. Que el trabajo de estos años va a ser fundamental para poder avanzar en esa mayor inserción de renovables, en la mayor incorporación de almacenamiento, en el despliegue de proyectos tanto de generación renovable como de transmisión y también las adecuaciones de señales regulatorias y económicas. Lo que requerimos es que haya una coherencia regulatoria entre las leyes como la ley de cuotas, la nueva ley marco de cambio climático, la reforma tributaria en materia de impuestos correctivos y que todas ellas finalmente estén alineadas de modo de poder acelerar la inversión. Pero también es clave que esta generación logre llegar a los hogares y en eso los desafíos en el mercado de transmisión y distribución también son importantes. El Ministerio de Energía mismo ha hablado más o menos de la necesidad de 4.000 kilómetros de línea de aquí a los próximos años. Todavía tenemos lugares donde no llega la energía eléctrica. Necesitamos hoy que nos digan qué hacer luego del 2030. Que es una reforma general de lo que es la distribución de energía. Hace más de 40 años que esta norma no se cambia y por lo tanto un cambio, una reforma grande en distribución de energía creemos que es pertinente. Durante el 2022, las energías renovables no convencionales representaron 1/3 del consumo y actualmente en el Congreso se discute el aumento de cuotas de estas energías que buscan llegar al 60% de inyección al sistema. Todo para seguir potenciando a Chile como cuna de la energía verde. Hay muchas noticias internacionales que revisar. Nos acompaña el editor del área, Mario Regada. Mario. ¿Cómo te va, Mónica? Vamos a partir con algo que ya informábamos en el día de ayer, esta verdadera masacre que ocurrió en la región de Puno, esto en Perú, donde ayer informábamos de 12 muertos, finalmente fueron 18 los fallecidos en medio de estas protestas, una jornada extremadamente violenta, sangrienta, la que ocurrió en el día de ayer en esta región que
hoy día lloraba obviamente a los fallecidos, entre ellos una menor de edad y también un policía que murió calcinado al interior de su vehículo. Vamos a actualizar la información, Mónica, respecto a esta situación, porque la Fiscalía de Perú acaba de anunciar que va a abrir una investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte y también contra los ministros, su primer ministro, Alberto Otárola, y otros miembros de su gabinete por su eventual responsabilidad en la muerte de estos manifestantes. Una situación, un hecho que no ha hecho más que profundizar esta crisis. Había habido una tregua, una pequeña tregua a finales del año 2022, el año pasado, por Navidad, pero se reactivaron en los últimos días y la de ayer, de hecho, fue la jornada más sangrienta desde que estallaron estas manifestaciones que exigen, Mónica, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelantamiento de elecciones y también el cierre del Congreso. A un mes, ninguna de estas peticiones que se están reclamando en las calles ha sido tomada en cuenta por los partidos políticos. Veamos el informe de toda la jornada del día después en la nota Diesel Guerra. ¡Basta, por favor! ¡No! Correr entre los disparos y gases lacrimógenos era prácticamente lo único que podían hacer estas enfermeras en Juliaca, donde intentaban asistir a los manifestantes heridos. Esta pequeña localidad fue el epicentro de la jornada más sangrienta desde que estallaron las protestas en Perú. Aquí 18 personas perdieron la vida en cuestión de horas el lunes, una muestra de que la crisis política y social está lejos de terminar. ¿En protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo. Nunca antes, en todo el mes de protestas, se había registrado tal derramamiento de sangre, una tragedia que entre sus víctimas tiene a un menor de edad y a un policía. A las muertes también se suman más de 70 heridos. Es un hombre del efectivo policial que se pone de rodillas apuntando. Y en ese entonces de repente suena la bala y siento solamente un toqueo en mi pie. La indignación en contra de la represión policial se hizo sentir este martes en Arequipa, Puno y Cusco, donde algunos manifestantes se volvieron a tomar las calles. El objetivo para algunos de ellos es solo uno: instalar una caravana y llegar a Lima. Y es que con las recientes muertes, las víctimas llegan casi al medio centenar. Eso fue suficiente para que la Fiscalía anunciara una nueva investigación contra el Círculo de Boluarte. Y hay una investigación aperturada de diligencias preliminares correspondientes para los hechos ocurridos en diciembre. Y el día de hoy estamos tomando la decisión de aperturar una nueva carpeta fiscal. Mira cómo lo hace. La preocupación por el actuar policial escaló incluso entre los organismos internacionales, los que se han sumado a los pedidos de indagatorias para hallar a los responsables. Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales y efectivas sobre las muertes y lesiones. Que los responsables rindan cuentas. Y mientras en las calles los manifestantes exigían la renuncia de la presidenta, los ánimos se calentaban en el Congreso. Lo voy a suspender por la mesa. Bien, se suspende la sesión. Este martes, el Pleno votó la moción de confianza del gabinete de la mandataria peruana en una sesión que estuvo marcada por las manifestaciones opositoras. Dice que no hay solución que esté en sus manos, es una mentira. La solución para esta señora es irse del poder. El gobierno peruano aprovechó la instancia para anunciar un toque de queda para la región de Puno en un intento por frenar las manifestaciones. El Ejecutivo responderá con firmeza para contener y anular esta resaca golpista. Las muertes en Juliaca se perfilan como el combustible que podría extender las protestas. Atrás parece haber quedado la tregua de fin de año, porque todo parece indicar que la crisis peruana se encamina a un punto de no retorno, donde el anhelo de estabilidad democrática se ve cada vez más lejano. Bueno, Mónica, yo de verdad no sé cómo Perú puede salir de esta crisis que ya se encamina a ser una de las peores. Y vaya, que sabe de crisis Perú, pero esta última, de verdad, esta última no hay ninguna solución a la vista. Es que es bien difícil porque además el Parlamento tiene que aprobar, quitarse poder. O sea, adelantar las elecciones más allá de lo que quiso, que no quiso hacerlo de inmediato, requiere que no solo acepte irse la presidenta, sino que también el Parlamento, porque la gente no solo quiere elecciones presidenciales, quiere que se vaya también el Parlamento, que tiene muy baja aprobación. O sea, hay temas estructurales que hacen súper difícil que uno tenga esperanzas de ver una solución, porque se puede solucionar esta crisis puntual, pero
como decíamos, va a ser la penúltima siempre, si es que no hay reformas estructurales. Sí, de todas maneras, la discusión es larga y la verdad es que la clase política no ha estado a la altura, lamentablemente, en Perú desde hace largos años y menos ahora en esta crisis. Vamos a seguir en nuestra región porque ha sido un comienzo de año bien convulso para América Latina. Los últimos antecedentes sobre lo que ocurrió en Brasil. Se ordenó durante esta jornada, Mónica, el arresto de este hombre, Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, y hasta el domingo el hombre que estaba encargado de la seguridad del Distrito Federal allá en Brasilia. Orden de arresto que no se ha ejecutado hasta ahora porque Anderson Torres también se encuentra en Estados Unidos pasando sus vacaciones, pero ya fue notificado por su eventual responsabilidad entonces en los hechos que ocurrieron el domingo pasado. También ha habido otras órdenes de arrestos de cercanos a Jair Bolsonaro. Lo dijo muy claro el presidente Lula da Silva en el día de ayer, que van a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos responsables, descubrir quiénes finalmente financiaron estas hordas de simpatizantes de Bolsonaro que atacaron ahí el día domingo la Plaza de los Tres Poderes, los edificios del Poder Judicial, del Palacio Presidencial y también el Congreso. Mientras todos se preguntan cuál va a ser la situación de Jair Bolsonaro, bueno, anoche Mónica le dio 2 entrevistas, una de ellas a CNN Brasil, anunció de que él va a regresar antes, de hecho, de lo presupuestado, de lo planeado, a Brasil, a pesar de que no hay ninguna orden todavía o acción judicial en contra del expresidente. Pero es que quiere demostrar que no está escapando. Claro, dijo de que va a volver. Recordemos que él está internado en un hospital, en una clínica de Orlando, en Florida, donde se encuentra desde antes de que asumiera Lula da Silva el poder. Y bueno, dijo de que nuevamente rechazó las acusaciones, dijo de que no tenía ninguna relación con estos manifestantes y que va entonces a regresar. Él está nuevamente con un problema abdominal producto de estas cuchilladas que sufrió en el 2018 durante un acto de campaña, y también la presión recae, Mónica, en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? Hasta ahora el gobierno de Joe Biden, que sabemos no tiene mucho afín con Jair Bolsonaro, no ha querido dar respuesta respecto a una eventual extradición. No es necesario si es que Jair Bolsonaro va a regresar. ¿Para qué le vas a meter en ese problema? Pero algunos congresistas, incluso de Estados Unidos, ya exigían que fuera inmediatamente devuelto a Brasil el expresidente Jair Bolsonaro. Así que vamos a ver qué pasa con eso, pero es un invitado obviamente incómodo para Joe Biden que esté Jair Bolsonaro, y para él también es mejor que lo antes posible llegue el expresidente de Brasil y responda entonces por este intento de golpe que sufrió Brasil el domingo pasado. Vamos a seguir en Estados Unidos, Mónica, con lo que está ocurriendo en California, que fíjate, hace unas semanas atrás estaba viviendo la peor sequía de la historia. El estado de allá de Estados Unidos, de California, y en los últimos días ocurre esto, una tormenta de lluvia que, bueno, por un lado, Mónica, está bien, obviamente ha aplacado los efectos de una sequía que está generando pérdidas millonarias para este estado, pero por el otro una tormenta de lluvia que generó lo que estamos viendo, carreteras completamente destruidas, miles de evacuados en los sectores donde viven, de hecho, varias estrellas, gente muy reconocida a nivel mundial. De hecho, los duques de Sussex, Harry y Meghan, tuvieron que también evacuar su mansión por los efectos de la lluvia que ha generado entonces en varias localidades lo que estamos viendo, calles completamente convertidas en ríos. Lo más lamentable es que hay ya 14 fallecidos producto de esta tormenta de lluvia que va a continuar en los próximos días. De hecho, dice que va a haber más alertas de aludes, de deslizamientos de tierra, que fue lo que más complicó en el día de ayer a este estado, a distintas provincias y condados, y va a ser entonces en los próximos días la alerta para que obviamente la población de California enfrente este tipo de desastres naturales que obviamente tienen relación, sin lugar a dudas, con el calentamiento global. Para esto el presidente Joe Biden ya decretó el estado de emergencia para apurar obviamente la ayuda para los más afectados en un temporal que, como te decía Mónica, va a continuar en los próximos días. Y está bien complicada entonces la situación en California con estos aludes y derrumbes.
Y bueno, Mónica, llegó el día, finalmente se publicó este esperado libro, esta autobiografía del príncipe Harry, el duque de Sussex, que ahí veíamos está también afectado por las lluvias, pero debe ser el problema que menos debe tener en la cabeza Harry en estos momentos, que sigue dando entrevistas. De hecho, en las próximas horas va a dar una nueva entrevista en el Late Show de Stephen Colbert, un presentador muy reconocido en Estados Unidos, una nueva entrevista. Pero hoy día ya salió a la venta este libro y fíjate que ya han sido vendidas 400.000 copias. Se dicen que puede haber, por lo menos se calculan 4 ediciones. O sea, eso dicen. Ahora, ojo que esta es la salida oficial, porque acuérdate los que se equivocaron. No, sí, el libro ya pasó. En español conocemos ya, la mitad del libro. Ya sabemos todo, pero ya. Sí. Pero bueno, mañana están las cunetas. Sí. De todas formas, se reunió algunas personas a las afueras de algunas librerías de todo el mundo para ver entonces el libro, la autobiografía de Harry. Laura Soto nos cuenta más de esta esperada publicación. Esta londinense de 59 años se convirtió en el centro de atención de los medios británicos al ser la única clienta que desde temprano se apostó a las afueras de la librería más grande de Europa para conseguir una copia de la controvertida autobiografía del príncipe Harry, titulada Spare, que este martes salió a la venta oficialmente. Sin importarle la lluvia ni el frío, Caroline Lennon salió de su casa a las 6 de la mañana para llegar antes de la apertura de la tienda ubicada en el centro de la capital inglesa. Me gusta él, me gusta la familia real. Estuve aquí cuando Diana sacó su libro, hice la fila entonces y ahora estoy haciéndolo otra vez y lo estoy disfrutando. Si bien la convocatoria en esta librería no fue tan alta como se esperaba, Las Memorias del Príncipe Rebelde de la Realeza Británica llegó al top de los libros más vendidos en los sitios web de Amazon en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, entre otros. Y es que en los últimos días no ha parado de dar de qué hablar desde el momento en que gran parte de su contenido salió a la luz luego de que su versión en castellano, En la sombra, fuese vendida por error la semana pasada en España. Sumado a esto, el duque de Sussex no ha perdido el tiempo promocionando su novela a través de explosivas entrevistas. Tu amado hermano y archienemigo. Palabras fuertes. Siempre ha existido esa extraña competencia entre nosotros. Una vez más, creo que el tema del heredero y la prensa británica juegan un papel importante. Me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría recuperar a mi hermano. No solo hablamos de relaciones familiares, sino de un antagonista, que es la prensa británica, en concreto los tabloides. Lo más triste es que algunos miembros de mi familia y la gente que trabaja para ellos son cómplices de ese conflicto. En sus más de 400 páginas, Spare aborda principalmente la relación que Harry mantiene con su hermano y heredero al trono William, frente a quien se siente como un repuesto, tal como se traduce literalmente el nombre de la novela. Dice que el príncipe de Gales lo atacó físicamente, pero que luego se disculpó, que él y Kate Middleton lo alentaron a usar el disfraz de nazi en 2005, que mató a 25 personas en Afganistán, lo que le valió críticas de miembros del ejército británico y hasta de los propios talibanes. Hasta aseguró que él y su hermano le pidieron al rey Carlos III que no se casara con Camila, a quien Harry solía ver como la villana en el matrimonio de sus padres. Son estos detalles íntimos los que generan intriga no solo en los británicos, sino también en gran parte del mundo. Creo que vamos a tener muchas ventas. Esperamos que sea uno de los libros más vendidos de 2023, sin duda alguna. Creo que es interesante porque la familia real hasta este punto ha sido tan privada. Tengo curiosidad por ver una perspectiva que no se ha compartido públicamente antes. No, sé que quizá algunas de las cosas que ha dicho le han caído mal a algunas personas, pero creo que Harry debería tener la oportunidad de decir lo que quiere decir. Y a pesar de todas las bombas que ha lanzado en contra de su familia en el último tiempo, él dice que quiere reconciliarse, siempre y cuando asuman responsabilidades. Yo noto un Harry muy triste, muy melancólico y que tiene en el fondo un gran amor a su padre y a su hermano. Pero para mí lo que debiera de suceder sería una reconciliación familiar. El Palacio de Buckingham continúa en silencio y medios británicos dicen que Harry habría sido apartado de la ceremonia de coronación de Carlos III, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo. De ser así, la posibilidad de una reconciliación se ve cada vez más lejana.
Bueno, ahí está entonces este libro que... ¿Te lo leíste ya, no? No, todavía no. No lo he comprado todavía. Estoy juntando dinero para... Estaba esperando que te lo preste Jacinta, di la verdad. Estaba esperando que te lo preste la Jacinta. Molina ya lo tiene. Ya lo tiene, ya lo leyó y lo subrayó incluso. Claro. Las mejores partes. Bueno, y Laura Soto, que ha tenido que leerse pero sí, ya. todo el cagüineo ahí de Harry. Pero bueno, desde Buckingham por ahora... Silencio absoluto, no van a decir nada, yo creo. ¿Para qué? Y claro, la nota decíamos el 6 de mayo, la coronación de Carlos III. Tiene toda la pinta que Harry ni siquiera va a ser invitado a este evento. ¿Tú dices? ¿Ni invitado? Yo creo. No, es que el libro y las entrevistas han sido... Sí, devastadoras. Devastadoras para Carlos. Igual si yo fuera el mejor no voy. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Exacto, pero además que estás muy enojado. Estás muy enojado. Los británicos están súper enojados. Yo creo que él calculó mal la campaña comunicacional. Sí. Ahora, de que está ganando dinero, generando dinero, 400.000 copias en unas horas. Pero eso no pero el daño que puede tener para tu imagen, si es que no lo haces bien, puedes perder más que lo que ganes. Bueno. Yo creo que no es tan buen negocio. Bueno, por ahora lo está materializando bien su divorcio con su familia. Tampoco es que le sirva, tampoco necesite tanto, digo. No. Lo que le quitaron la herencia, todo, yo creo. Ya, pero tiene la ley Vivi, pero infórmate, Mario. Infórmate, saca cuentas, por Dios. Voy a ver si puede sobrevivir con el... O sea, ¿tú crees que vas a sobrevivir con tus memorias? No, Mario, no. Detrás de las cámaras en CNN. Príncipe Harry no tengo nada. No, mira la historia que tiene, pero ya. No voy a contar nada, no me voy a mandar un Harry si es que me compensan de alguna manera. Nos vamos a la pausa y al regreso, si no he sido compensada, les puedo contar unas cuantas cosas. Pausa y el deporte al regreso. El CNN Prime se quedó así, mire. Como Carlos III. Seguimos avanzando en CNN Deportes. Una buena noticia para el arbitraje nacional porque 3 juezas locales fueron confirmadas por la FIFA para dirigir el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. CNN Chile conversó en exclusiva con las chilenas que van a impartir justicia en la cita mundialista y los detalles nos los cuenta Tomás Marín. Todo es sonrisas para esta terna. Equipo arbitral de María Belén Carvajal, Loreto Tolosa y Leslie Vázquez, que fue oficializado por la FIFA para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Fue un momento muy especial. Miré hacia atrás todo el esfuerzo que había puesto yo en esto y se ve reflejado quizás en nuestro trabajo. Son 4 años de trabajo intenso. Así que feliz, hasta lloré de emoción. Creo que todas las noticias, sí, como que uno no puede controlar las emociones. Uno siempre tiene que reconocer lo que hace. Siempre decimos, no importa, no. O sea, yo trabajé para estar en un mundial, yo nací para ser una árbitra, yo nací para estar en el fútbol. Y siempre lo digo, yo nací para romper hitos, para estar de las primeras, porque yo quiero estar acá. Una lista con 33 juezas centrales, 55 asistentes y 19 oficiales de VAR, que la FIFA publicó el 9 de enero, pero que estas árbitras conocieron días antes mediante un llamado telefónico. Yo iba justo a Viña, estaba dando mi tesis de magíster, y le digo, Roberto, voy manejando, así que cualquier ruido, cualquier cosa, tú háblame nomás. Y ahí me dijo que había llegado la noticia, que las estrellas estábamos seleccionadas para el Mundial. No, y ahí feliz. Belén nos empieza a llamar a nosotras, empezó la persecución de Leslie porque estaba entrenando. Bueno, cuando contesté fue una noticia que de verdad que llenó mi corazón porque nos habíamos preparado mucho para poder llegar. Entonces Belén me llama por teléfono, me dice, Lore, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? Me dice, siéntate. Yo dije, no, malas noticias. Y me dice, vamos al Mundial. No te puedo creer, en serio, feliz. Son 8 años que el equipo lleva trabajando juntos y que sumará ahora una segunda aventura mundialera, tras el España-Sudáfrica que dirigieron en Francia 2019. Y de ahí saltamos a Francia, en donde fue un partido importante para nosotras, por todo el trabajo que veníamos haciendo. Cuando yo llegué, para mí era el sueño de llegar a Francia en 2019. Todo lo que vino después, para mí fue ganancia.
todo lo demás yo vivo en un sueño. Para la asistente Loreto Tolosa será su tercera Copa del Mundo, pues participó también de Canadá 2015. Yo tuve la posibilidad de estar en el Mundial de Canadá 2015. Ahí estuve con Claudia Pierres y Luciana Mascaraña de Uruguay. Siempre las primeras experiencias te marcan, entonces para mí fue... Yo siempre le digo a mis amigos, o sea, ir a un mundial es como ir a Disneylandia. Es todo maravilloso, un sueño. Un equipo que ha sido histórico en su disciplina, abriéndose paso también en el fútbol masculino y dejando un legado para aquellas que se inician en el arbitraje. Me gustaría que ellas se acercaran un poco más, las árbitras nuevas o gente que a lo mejor no conoce. Las insto a que pregunten, que se interioricen de cómo llegar a un buen nivel. Yo soy súper crítica con nuestro género porque nosotros tenemos las herramientas, solo que no sabemos que las tenemos. Tratar de mostrarle a las niñas de lo que hay que hacer para poder llegar a cumplir un sueño, porque no basta con tener las ganas. Hay un trabajo arduo atrás y que muchas veces es invisible a los ojos del resto. Solamente yo, solamente Leslie, solamente Belén sabe todo el esfuerzo que hemos hecho para estar acá. 3 juezas experimentadas y que serán las chilenas encargadas de impartir justicia cuando se dé el pitazo inicial al Mundial Femenino de 2023 el próximo 20 de julio. Una detención con lo siguiente, porque hoy se informó la suspensión de los amistosos de preparación que tenían programados Universidad de Chile y Universidad Católica para esta semana en Santiago. Los duelos se disputarían en el Estadio Santa Laura el próximo jueves 12 de enero y sábado 14 de enero, pero se suspendieron debido a los arreglos que está realizando Unión Española en el recinto deportivo. Según explicó la organización, las labores orientadas a mejorar el campo de juego no finalizaron en los tiempos estipulados en el momento del arriendo y firma del contrato. Por ahora, no se conoce cuándo serán reagendados estos encuentros. Se pueden quejar, para todos los gustos, nuestro final musical de CNN Prime. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego Futuro 360, así es que no se lo pierdan, quedan súper invitados y por supuesto que después viene Última Mirada. Martes 10 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.